que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud, mi Cristo es. Sabemos que más que vencedores en, más que vencedores en Cristo. Más que vencedores, más que vencedores en, más que vencedores en Cristo. Más que vencedores, Cristo, mucho más. Muy buenos días, que Dios te bendiga, un gusto estar contigo por la RPC, como todos los domingos a las 10 de la mañana. Hoy el mensaje la titulamos Una oración que se escucha en el cielo. Vamos a mirar en la Biblia, a través de distintos personajes que aparecen en ella, de que Dios escucha nuestras oraciones. Cada vez que vos doblás tus rodillas, levantás tus manos, o cerrás tus ojos y elevás una oración a Dios en el nombre de Jesús, Él escucha tu oración y la responde. El Señor dice que Él está atento a sus oídos a la oración de sus hijos. Y queremos alentarles a orar, a creer que la solución de sus problemas está en la oración, a creer que ahí van a encontrar la solución a lo imposible, a lo que ustedes con su fuerza no van a poder lograr, a lo que nosotros no vamos a hacerlo ni con toda nuestra fuerza del mundo. Se puede lograr en la oración. Orar por nuestros hijos, orar por nuestra familia, nuestro matrimonio, unos por otros, los amigos, por el trabajo, el jefe, orar por la empresa, orar para salir de una situación difícil de la vida emocional, sentimental, espiritual, económica. La oración es poderosa, pero más que nada oramos porque queremos estar en contacto con nuestro Creador. Queremos estar en contacto con aquel a quien amamos, que es a Cristo Jesús, a nuestro Dios Padre y a su Espíritu Santo. Quisiera que veas y escuches esta prédica porque sé que va a alimentar tu vida espiritual y puede cambiar para siempre tu forma de orar si es que la escuchas con fe. Hoy quería hablarles de algo sumamente importante, que por lo menos a mí me está tocando de manera especial por una prueba personal o familiar de la oración, más que nunca, más que nunca. Hechos capítulo 9, vamos a leer por favor. Vamos a alentarnos a ser personas de oración. La prédica de hoy se titula Una oración que sea oída en el cielo. ¿Quién quiere tener ese tipo de oraciones? Amén, hermano. Yo quiero también, más que nunca hoy. Hechos capítulo 9. Voy a leer todo el contexto y después me voy a centrar en un versículo. Dice, Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Este camino dice en mayúscula, porque todavía no se le llamaba cristianos. Y se le dice ya los del camino, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces hablaban de el camino, la secta los del camino. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió, o sea, ayunó. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora.
y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a sus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa. Y poniendo sobre las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Bueno, voy a hacer hincapié y voy a basar en un versículo este mensaje, el 11. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Vamos a decir todo: porque aquí él ora. Amén. El contexto ya lo saben, es la conversión de Pablo, lo he leído, el gran apóstol Pablo, que era primero un perseguidor de la iglesia, luego con esta experiencia él se convierte en tal vez el mayor apóstol de la iglesia primitiva. 14 libros de la Biblia él escribió. Aparte fue un hombre que conquistó los 3 continentes europeos, Asia, África y Europa en tan solo 25 años, llenó del Evangelio. Indudablemente un hombre totalmente apartado por Dios, pero un perseguidor de la iglesia. Él había consentido con la muerte del primer mártir Esteban también. Era un perseguidor implacable de la iglesia incipiente, y como un lobo que ha gustado de la sangre, se vuelve furioso hasta la locura y decide conseguir permisos especiales de los sacerdotes y las autoridades para ir hasta la ciudad de Damasco, donde tenía información que había un grupo de cristianos, y poder encarcelarlos y matar a los hombres, mujeres y niños de esa ciudad, y así hartarse en su carnicería. Era un hombre realmente implacable. Pero Cristo se encontró con él. Amén. Cuando Cristo se encuentra con alguien, no hay corazón duro ni orgullo que valga. Dios nos va a humillar. Se encontró con él, lo descabalgó, algo que necesitamos sí o sí para poder recibir con humildad la palabra de Dios. Estamos todos cabalgando en este mundo, en nuestro orgullo. Por eso no es receptivo el mensaje de Cristo. Lo descabalgó, lo echó al suelo y preguntó para que le conteste desde el lodo, desde ahí abajo. Dios en su lugar arriba y el hombre donde le corresponde, en el lodo. Dios es el que pregunta, no el hombre. El hombre responde nomás. Y le dijo: ¿por qué me persigues? Y ahí Pablo hizo su primera oración: Señor, ¿quién eres? Se empezó a interesar por ese hombre a quien él perseguía. Había sido desde el lodo, tenemos a alguien a quien clamar, y es justamente aquel a quien más perseguimos. Créanme que conozco a personas burladoras de Dios, que en los momentos de desgracia, en su intimidad llorando, dice: he sido un necio, he sido un orgulloso. Ahora acudo a aquel de quien más me burlé y a quien más le excluí de mi vida. La primera oración: ¿quién tú eres? El Señor siempre responde la oración. A veces no como queremos, pero Él la responde. Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo siguió orando diciendo: ¿qué quieres que haga? Para un verdadero convertido no hay otra cosa que preguntarle a Dios más que: ¿qué querés que haga, Señor? Hoy en día nos enseñaron que Jesús es la solución de todos nuestros problemas, y es cierto en alguna medida, pero nos enseñan a que a Dios hay que acudir con una lista de supermercado, una lista de pedidos y de compras. El verdadero creyente, aunque tenga un montón de necesidades, lo que hace es acercarse a Dios diciéndole: Señor, ahora que me salvaste, sin importar más nada, ¿qué puedo hacer para que otros conozcan también tu nombre? Cuando el Señor le dijo: soy Jesús a quien tú persigues, en esta respuesta le aclaró muchas cosas, en una sola frase. Primero, cuando alguien persigue injustamente a un cristiano, aunque crea
que está en lo correcto, es perseguidor del mismo Cristo. Los que persiguen a un cristiano verdadero, persiguen a Cristo. Y estén o no convencidos de su engaño, alguna vez darán cuenta, porque Dios dice, todo lo que siembras, cosechas. A veces nos convertimos a Dios, nuestra vida no cambia de los problemas, siguen viniendo problemas y decimos, y después Dios, y Dios está ahí, Dios te salvó. Pero una de las cosas que Dios quiere es que sepas asumir tus responsabilidades. Y el que las hace, las paga. A veces Dios, y en la mayoría de los casos, tiene una gran misericordia. En la mayoría de nosotros tuvo, porque no pagamos ni el 10% de todo del daño que a lo mejor hicimos en el pasado. Pero Dios tiene misericordia con nosotros. Segundo, le advierte las terribles consecuencias de lidiar con un llamado. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. No es el tema de hoy, pero Pablo, en un estudio profundo, ya sabía en el fondo que Dios le estaba llamando y él estaba rehuyendo. Cosas contra el aguijón era esto, para que ustedes se contextualicen en la cultura de aquella época. Cuando el carro era tirado por caballo, por mulas, se colocaba una tacuara larga, bien puntiaguda, a medio metro detrás de la nalga del caballo o la mula. Entonces cuando el caballo o la mula no querían avanzar o querían retroceder, al retroceder, tac, le clavaba y avanzaban hacia adelante. O bien, el que manejaba el carro agarraba aquí y como un freno de mano, no sé cómo explicar, tac, tac, le hacía y el caballo o la mula corría. O sea que hay que clavarle para que camine. Yo conozco gente así. El que más le conozco se llama Emilio Agüero. Tiene que ser a las patadas, eso, si no, no va a hacer caso. Tiene que dolerle, si no, no va a hacer caso. Bueno, pues ese es mi caso, ¿verdad? Yo no estoy de ninguna manera poniéndolo a todos en la misma bolsa, sé que ustedes no son de esa manera. Actúan en amor y en obediencia de manera natural. Pero mi caso es que yo necesito ser golpeado de vez en cuando. ¿Sí? No mucho, pero me tiene que dar el Señor un poquito. Otra cosa. En esta respuesta, yo sí, Jesús, a quien tú persigues, contenía el nombre más poderoso del universo y el nombre sobre todo nombre, Cristo. Esto produjo temor y temblor en la otrora poderosa persona de Saulo de Tarso el Grande e instó a que haga la pregunta que toda persona que haya tenido un encuentro real con Cristo la haga. Y si una persona ha sido descabalgada de su orgullo, está en el lodo o no, ha denegado su autosuficiencia, puede decirle a Jesús, ¿qué quieres que haga? Una persona que hace una pregunta así, ya está totalmente en los brazos del Señor. Ya está totalmente salva. Ya está sin su autosuficiencia. ¿Qué quieres que haga? Acá Saulo le pone a disposición de Dios su vida. No pone Dios a su disposición al hombre, sino que es al revés. Cristo es el centro de la Biblia, no el hombre. Dios nos salva y nos usa. Punto. No hay nada, no hay otra cosa que hacer. Fuimos cogidos por Él, llamados por Él, salvados por Él, hechos amigos de Él, por Él. No se trata de acomodar nuestros deseos al suyo, se trata de buscar su voluntad en nuestras vidas y hacerla aunque esto atente contra nuestras metas egoístas, preconcebidas, y sin haber buscado su propósito. ¿Cuántas metas tenemos nosotros sin haber buscado el propósito de Dios? Cuando yo peleaba por ser un empresario y tener un montón de locales comerciales y ser un importador de marca y soñar con eso y caminar en eso, pregunto, ¿estaba yo caminando en la voluntad de Dios? No. ¿Por qué? Porque hoy vemos en dónde estoy parado. En totalmente lo contrario. Soy un pastor. Pero no significa que en ese momento yo estaba caminando en desobediencia. Pero significa de que muchas veces nuestros planes no son la de Dios y tenés que estar atento a que te los cambie en un instante. Y tenés que ser sumiso. Porque Dios siempre va a tener algo mejor para vos que vos mismo para vos mismo. ¿Vos crees que el mundo te va a pagar mejor que lo que Dios te va a pagar? ¿Vos crees que el mundo te va a recompensar mejor de lo que Dios te puede recompensar? Esa es la pregunta que tenés que responderte. Y una vez que te la respondas, humildemente vas a ser mucho más obediente a lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Qué quieres que haga, Señor? Esa es la pregunta del cristiano bíblico. Nuestra oración es oída en el cielo. ¿Quién ora? Pregunto.
Tu oración es oída en el cielo. Tu oración es oída en el cielo. Fijémonos en ese versículo 11. Dios dice, ve al lugar donde está Pablo, porque he aquí él, ¿qué cosa? Ora. Dios sabía que Pablo estaba orando. Y Dios sabe cuando hay alguien clamando. En el momento en que comenzó a orar, Dios empezó a escuchar. Y ya tenía un plan de acción en base a esa oración. Daniel oró 21 días. El ángel llegó con la respuesta 21 días después, fue algo espiritual, profético. ¿Y qué le dijo el ángel? ¿Recién hoy, 21 días después, dio yo tu oración? No. Le dijo, desde el día en que oraste, Dios tenía la respuesta. Pero yo traía la respuesta, pero se me opuso el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia, a quien voy a tener que enfrentar cuando vaya. Se libró una batalla espiritual cósmica, que a lo mejor no lo vamos a entender en su dimensión total, donde nada menos que una respuesta de Dios estaba siendo atormentada para que no llegue a la tierra. Y el ángel dice que era tan fuerte la lucha que él volvió al cielo para buscar algo espiritual, no lo vamos a entender en su dimensión total. Y viene un ángel tan poderoso como él para que juntos le enfrenten a este príncipe. Hablaba de una entidad demoníaca que quería impedir la respuesta de Dios, pero recién llegó a los 21 días de ayuno y oración. Acá el Señor nos habla que tenemos que ser perseverantes. Pablo oró 3 días, Daniel 21 días, pero la respuesta llegó. Y tenemos que orar hasta que nuestra respuesta llegue. A veces la gente se cansa de orar pronto, decae pronto. Y es como una pava, solo poner un ejemplo, que uno pone con agua en la hornalla y enciende por 1 minuto y apaga. Luego enciende, después de 5 minutos enciende por 30 segundos y apaga. Luego enciende de vuelta por 1 minuto y medio y apaga. Después de media hora vuelve a encender y así durante todo el día hizo eso. Y si vos juntás todas las veces que oró, que encendió la hornalla junto, son 4 horas más o menos. Pero pregunto yo, ¿hirvió el agua? No, ¿por qué? Porque no hubo perseverancia. Me impresiona la atención que Dios le prestó a Pablo. Sabía la calle donde él estaba, la casa donde él oraba, la familia que era dueña de la casa, el nombre del que oraba, de dónde era el que oraba, qué hacía el que oraba. Pero fundamentalmente lo que sabía era que alguien estaba orando. He aquí él ora. Qué reconfortante es saber para aquellos que están afligidos que en el momento en que doblamos nuestras rodillas o inclinamos nuestra cabeza, Dios nos oye. La Biblia nos señala la Biblia nos señala quiénes se alegraban al oír las oraciones en el cielo. O sea que hay gente que se alegra al oír tus oraciones en el cielo. En primer lugar, se alegra el Señor mismo con sus escogidos, que al verlos arrepentidos, orando, dependiente, se vuelca hacia ellos a escuchar sus oraciones. También la Biblia habla, no vamos a ir a todos los versículos, de que se alegran los ángeles, de que hay una fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 1000 que no necesiten arrepentimiento. También la Biblia nos habla de que se alegran con nosotros la nube de testigos. ¿Quiénes son ellos? La nube de testigos son los que se han adelantado al trono de Dios, nuestros seres amados o nuestros hermanos en la fe que ya han muerto y que están en la presencia de Dios. Ellos son testigos de nuestras oraciones y se alegran con nosotros porque saben que estamos tomando la antorcha, estamos tomando la posta para continuar llevando la oración por los que aún están en vida. El que oremos es una seguridad para los demás. Cuando vos sos una persona de oración, la gente le da seguridad a tu vida. Te voy a explicar. Ananías temía a Pablo. Y con justa razón. Este era un terrible hombre. Pero cuando el Señor le dice, Ananías, él está orando, él ya tuvo paz y fue confiadamente. Fue confiadamente. Un ungido predicador afirmó esto hace 150 años. Cerciórate de confiar siempre en un hombre de oración. No sé por qué
No sé por qué es, pero incluso los impíos respetan y no temen a un cristiano sincero. A Dios mismo le gusta más confiar en un hombre que ora más que en uno que solamente tiene una religión, pero en realidad no ora. Pero siempre que encontremos una persona que verdaderamente ora, confíele todo, no tema, está seguro. Dios está con él. El que se comunica con sinceridad con Dios, decía el predicador, en lo secreto puede ser confiado en público. No te va a robar, no te va a embromar la vida, no te va a hacer daño. El que verdaderamente ora es un hombre o una mujer que ha encontrado un equilibrio en su alma y en su corazón. A mí que no me vengan con historia, yo soy un hombre de oración y está disparando como loco por Facebook contra todo el mundo. Ese no es un hombre de oración. O una vecina difamadora, o un hermano que se entromete en todas las cosas de la iglesia, o quien siembra división, o que está en inmoralidades. No importa la apariencia que tenga, es un hombre sin oración, por lo tanto una persona desconfiable. Es como una manzana podrida en un cesto que va a corromper a otros. Es como un diente cariado en la boca de una persona sana que va a terminar por corromper todos sus demás dientes. No confíe en una persona que no ora. Esto no lo digo yo, lo dice Dios. Lo dice Dios. Una persona que no ora está en su carne. Y el que está en su carne es absolutamente impredecible. En cualquier momento hace lo que menos te espera. Y no hablo porque me lo hicieron, hablo porque yo lo hice. Porque me di cuenta que en mi carne soy un hombre impulsivo, injusto, hablador. Repito, es mi caso, no digo que sea el de ustedes que no tienen lucha en esas áreas. Dos amigos iban caminando por un camino. En una zona muy peligrosa, cruzando un pueblo muy peligroso conocido por su violencia. Uno de los amigos era creyente, el otro era ateo. Y desesperado, pues le tomó la noche en medio de la nada, o sea, en medio de la ciudad, del pueblo violento. Ambos entran a un hospedaje, desesperados buscando ayuda. Y el dueño del hostal le dice: les atenderé dentro de un rato, ahora no, porque acostumbro a esta hora a orar todos los días con mi familia. El amigo ateo le dijo al creyente: acá nos quedamos hoy. Y él le preguntó: ¿por qué? Y dijo: de alguna manera yo entiendo que alguien que ora no me va a hacer ni un daño. Es cierto, es cierto. Por algún motivo no desconfío del creyente que ora sinceramente a Dios, respondió el ateo. Lo que quiero acá es señalar la sinceridad del apóstol. La oración secreta es una de las mayores pruebas de una conversión genuina y sincera. Porque cuando uno ora, cuando nadie le ve, es porque ya está creyéndole a Dios. Porque en público, todos levantamos. Yo acá vengo a la iglesia y entro, ¿verdad? Y de repente me doy vuelta así, soy curioso, y le veo a un hermano que está así, y me ve y inmediatamente, y así otra vez. A todos nos ocurre, ¿verdad? Porque en público, claro que oramos, ¿verdad? Porque a veces hasta queremos captarnos nuestra elocuencia. Vos dirás: pastor, ¿será? Sí, será. Y lo peor es que uno se da cuenta. Pero cuando una persona ora, cuando nadie le ve, ya se convirtió. Eso dijo una madre una vez, que abrió la puerta sin querer de su hijo de su habitación y lo encontró arrodillado orando. Ella cerró la puerta con un gozo en su corazón y dijo: ahora sé que mi hijo ya se convirtió. Dios hará con él. Porque si este está orando, algo está pasando cuando nadie le ve. Si Dios decía a Ananías, por ejemplo: mira, Ananías, él predica. Ananías le hubiera respondido que muchos lo hacen por contienda o por ganancia deshonesta, como dice la Biblia. Si Dios le decía: mira, él va a la iglesia, Ananías le hubiera dicho que muchos van hipócritamente. Pero cuando Dios le dijo: él ora a solas, él ayuna,
Él está humillado, él es sincero. Ya no había dudas de que algo había pasado o estaba pasando en Pablo. Dios la había tocado, indudablemente. La oración te lleva a abandonar el pecado. ¿Puedes decir conmigo? La oración me lleva a abandonar el pecado. Ahora vamos a hacer la fórmula inversa. El pecado me lleva a abandonar la oración. Vos no vas a encontrar a una persona en su pecado diciendo, más que nunca estoy orando. Pero sí vas a encontrar una persona que te va a decir, desde que estoy orando sinceramente, las tentaciones ya las puedo sobrellevar sin ningún problema. La oración de corazón demuestra nuestra verdadera conversión. Una persona tiene que estar convencida de pecado para poder orar. Lógico. Tiene que estar convencido que hay misericordia para poder orar, o si no, no intentaría. Las virtudes cristianas están reunidas en este acto, la oración. La oración es el sumum de las virtudes cristianas. Solo decime si sos una persona de oración y no tendré dudas de tu verdadera conversión. En el Instituto Bíblico, y hace poco un empresario que empezó a solicitar gerentes el empresario cristiano, gerentes de grandísimas responsabilidades, donde tenía que confiar cosas muy importantes de la empresa. En la hora de la entrevista, primero pidió sean solamente creyentes los que vayan. Y a todos le hizo una pregunta que nadie se esperaba. Le preguntó, ¿cuánto tiempo al día usted ora? No me mienta. Y ya sabía quiénes, por más capaces que eran, se les ponía a un costado. Porque él dijo, sentí de parte de Dios que tenía que tener solamente gente de oración a mi alrededor. Porque yo iba a tener que orar por mi empresa. Porque gente altamente capacitada lo único que hizo fue crearme problemas, traicionarme, ser desleales. Y Dios le habló a él de una manera particular y personal. Rodeate de gente de oración. Y si un empresario hizo eso, ¿cuánto más nosotros, los pastores, nosotros, los creyentes? Si no tenés oración privada, vos no tenés base para afirmar que eres un verdadero escogido de Dios. Y tampoco puedo afirmar categóricamente que pertenece a su pueblo, si no tenés oración privada. Siempre que un cristiano resbala y cae, su extravío ¿de dónde empezó? En su habitación. Ahí empezó. No oró. Y siempre que un cristiano se vaya levantando de una caída, su recuperación, ¿sabe dónde empezó? En su habitación, en oración. O empezó a orar porque alguien oraba por él. La misma salvación no se concreta si no hay una oración previa. El que confesare con su boca que Jesús es Señor. Eso es orar. Eso es orar. Cuando un hombre dice, Señor, ya sonó el timbre del cielo. Quiero poner delante de ti mi causa, ya empezó a orar. Quiero agradecerte, ya empezó a alabar. Quiero pedirte que me aumente mi fe, ya empezó a depender. Ya está orando. Y uno como ora mucho y fluye cuando uno conoce a quien habla. Hace muchos años me contó un amigo que se fue a Ciudad del Este conmigo. No era mi amigo en ese momento, vino a la iglesia. Y durante las 5 horas de Ciudad del Este hablábamos de cosas triviales. Che, parece que va a llover, ¿eh? ¿Qué tal? Y ¿qué tal si paramos como una chipa ahí después de 10 minutos? Pero como tenía que irme mensualmente siempre, a medida que más hablaba con él, llegaba un momento que los viajes a Ciudad del Este parecían de 2 horas. Hablábamos de todo. ¿Cuál es la diferencia entre el primer viaje y los últimos? Que ya nos conocíamos. Cuando uno ora y conoce a Dios, Dios le habla y entiende si es su voz, si es la voz de Dios, si es la voz del mundo, si es la voz del temor, entiende. Muchas veces algunos dicen, si es de Dios te va a dar paz. Cierto, la paz es una de las voces de Dios. Pero también hay veces que Él te va a quebrantar.
Entonces yo busqué en mi foro más íntimo, en la palabra, ¿cuál entonces es la voz inequívoca de Dios? Y el Señor puso en mi corazón la convicción. Si Él te va a decir no, te va a poner una convicción de que eso es así y Dios te va a ayudar a soportar la prueba. Si te dice que sí, te va a poner la convicción manifestada en la voz de paz de que esto pasó. Pero no es un positivismo. No es un positivismo. Hace unos días recibí una llamada terrible de parte de un hermano de la iglesia diciéndome esto le aconteció a un miembro de mi familia. Y me golpeó tanto porque era un inocente el que estaba involucrado, que salí a la iglesia, me subí en el vehículo y fui de urgencia y le dije yo a Dios, Dios, porque me fui pensando primero, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Viste que uno siempre parece que tiene que decir algo, ¿verdad? Parece que cuando uno llega tiene que decir algo. Y normalmente se espera que un pastor llegue en un momento de gracia y tenga que decir algo. Pero hay veces que no queremos decir cualquier cosa, no queremos repetir frases con cliché. A mí un amigo mío que sufrió mucho y sigue sufriendo por un problema de salud de su hijo, me dijo, cuando yo me enteré de esto y sufrí esta desgracia, vinieron muchos amigos a hablar conmigo. Y todo lo único que añadieron fue mayor dolor a mi vida. Me sentí como Job. Algunos insinuaban que a lo mejor un pecado cometí, algunos insinuaban que a lo mejor le descuidé en oración a mi familia, algunos insinuaban que a lo mejor mi corazón era duro y Dios tenía que ablandarme de esa manera. Y ¿sabes qué aprendí? Me dijo este hombre de Dios, leyendo el libro de Job, que los momentos de mayor sabiduría de Job, de los amigos de Job, los que conocen la historia entenderán, fueron los 7 primeros días donde ellos no hablaron nada. Hay veces que tu sola presencia, un abrazo, y en vez de decirle nada, ¿me permití orar contigo un rato? Sí, te dice. Señor, consuélalo, fortalécelo, ayúdalo, Señor. Que tu presencia lo inunde en este momento, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Necesitas algo más? No, gracias por venir. ¿Necesitas plata? No, hay ese que oro por vos y no. Hay que meter acá. El Señor dice en Santiago que sirve que ore y le diga al Señor te cubre y no le da nada. Dice, hay que meter la mano en el bolsillo. Aunque sea para su merienda, algo. O si dice no necesito, bueno, pero estás dispuesto. Necesitas que me quede contigo. Sí, por favor, te va a decir alguno. Quédate aquí. O te va a decir no hace falta nada, estoy con mi gente. Y vos te das cuenta que hay mucha gente, entonces vos te vas. Pero ya oraste. Pero en este caso yo me fui y le dije a Dios, Señor, en el auto. Empecé a decir, le voy a decir esto, le voy a decir aquello, le voy a decir aquello, le voy a decir lo otro. Salió todas las armas ahí. Hasta que, pues dije yo, acá 3 cuadras. Señor, yo me voy ahora a enfrentar algo que no sé cómo enfrentar. ¿Qué puedo decirle a esas personas? Si yo no escuchaba la voz de Dios, iba a hacer lo que le dije recién. ¿Puedo orar por ustedes? Un abrazo. Créanme, la gente está en los hospitales y dice, ¿necesitas plata? Necesito plata. ¿Necesitas medicamento? Necesito medicamento. ¿Necesitas algún pariente que venga a ayudarte? Necesito un pariente que venga a ayudarme. Bueno, ahora, ¿en qué te puedo ayudar? Quiero que ores nomás, te dice. No te dice plata, no te dice ni ayudarme, no te dice medicamento. Quiero que ores. Hasta el más impío, hermano. Yo es de hombres, impío, duro, que ante la desgracia viene y me dicen, Emilio, vos sabés que yo no creo en todas estas cosas, pero oran por mí mismo. Claro que sí, vamos a orar por hoy. Dios va a hacer algo en tu vida en este tiempo. Hombres durísimos, que después de que me dijeron, no vaya a decir que yo te diga esto. Impresionante, yo te digo, me asusta, pero veo y me agarro de ese hilito así que me tiró y de ese agarro y estiro, a ver qué Dios puede hacer, porque la oración del justo puede mucho, dice la palabra. Hay gente que tiene una desgracia y lo primero que hace es, ¿qué hace? Quiero que oren por mi hijo, quiero que oren por mi mamá, quiero que oren por mí. Y confía en esa oración. Y esa oración hace la diferencia. No es lo mismo orar y no orar por una persona. Hay diferencia. Eso dijo justamente cuando iba a presentar una tesis un alumno. Esto lo leí en un libro serio, escrito por un hombre serio. Le dijo, yo quiero presentar una tesis en la facultad, dijo un hombre.
a un científico, le dijo, ¿sobre qué puede ser? Y le dijo, haz un estudio profundo desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista espiritual sobre la oración. Porque hay resultado en ella. ¿Quién fue este maestro que le dijo esto? Este científico le dijo eso. Albert Einstein. Que ya aclaró en un libro, claro, documentos claros, que él no era ateo. Él tampoco creía en nuestro Dios, pero él sí creía en un Dios. Así que, hermanos queridos, anímense a orar. Y sepan que cuando oran ganan más que viendo la tele, que hablando con alguien, que divirtiéndose. Cuando oran, el mundo espiritual se torna a favor de ustedes. Oren en su coche, oren en su... Yo les conté ese testimonio que cuando yo iba a salir de mi casa siempre había un montón de autos que me tapaba todo. Y yo me enojaba y me ponía nervioso y mala leche, y a las 7 de la mañana para salir de mi casa a las 6:30. Hasta que un hombre de oración me dijo, le dije yo, que vive en mi barrio, y después, ¿a vos no te pone nervioso esto? Y me dijo él, un hombre de oración, un hombre que sufre y ora, esa suma hace que alguien sea sabio. Me dijo, no, yo veo como una oportunidad esos 5 minutos para orar. Estoy en el media hora esperándole a alguien en el salón de espera. Y me dicen, le va a atender 10 minutos. Pasa media hora y no me atiende. Señora, ¿a qué hora me...? En 5 minutos. Pasa media hora y no atiende. Y yo digo, 1 hora y media, estoy como loco. Y el Señor me dijo, te di 1 hora y media en tu ajetreada agenda para orar. Y no estás haciendo, estás mirando tu celular. Susana Wesley tenía 19 hijos. ¿Quiénes son mamá acá? 3 hijos. Es difícil el tema de los hijos. 3, una locura tu casa, ¿verdad? 19. 19. No en una mansión, en una casa, sí, casa con... Y ella decía, mi tiempo de oración privada es sagrada. Y su marido le pregunta, ¿en qué momento puedo orar en esta casa con 19 criaturas? No había escuela en aquella época, la mamá tenía que enseñarle a leer y escribir. No había doctor, la mamá tenía que quitarle la fiebre. Este es mi lugar privado y mi lugar secreto de oración. Se sentaba en una mecedora, se ponían 2, 3 sus hijos acá, mientras uno mama, el otro su regazo, los otros corriendo y jugando ahí alrededor, y ella agarraba y se reclinaba, se tapaba la cara con una sabanita, no sé, y en ese momento, ese era su lugar privado de oración. Y mientras se amasaba y los hijos gritaban, ella, gracias Señor Dios, yo te alabo Padre y te bendigo. Usa a mis hijos, usa a mi familia, Señor, yo estoy acá, háblame, tu sierva oye, Padre. Ese era su lugar secreto de oración. Interrumpía de repente cuando escuchaba un grito acá, otro grito allá, hacía así, cerraba, continuaba. Ella estaba en su lugar secreto. Y si una mujer encuentra su lugar secreto en una mantita sobre su cara, ¿cuánto más vos y yo que no tenemos 19 hijos, a quienes tenemos que ser doctores y profesores y niñera, y en una casa pequeña podemos tener la oportunidad de orar si así quisiéramos? Amén, hermanos. ¿Y por qué no practicamos? Nos queda 10 minutos. Vamos a poner en práctica, ¿sí? Inclinen sus rostros, por favor. En 10 minutos yo voy a empezar a hablar. En 10 minutos yo voy a empezar a... Pueden arrodillarse. En 10 minutos. 10 minutos de oración. Presenta tu causa delante de Dios. Vamos a orar.
Aleluya, Padre, aleluya, Padre, aleluya, Padre, aleluya. Espíritu Santo, tu palabra dice que qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero tu Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Señor, pedimos que tu Espíritu nos enseñe qué pedir, Señor Dios, qué pedir. Que pidamos cosas grandes, Señor Dios, cosas poderosas, que pidamos tu Espíritu Santo y tu llenura, que pidamos santidad, que pidamos fe, que pidamos, Señor, dependencia, que pidamos amor, misericordia, que pidamos ver con tus ojos, que pidamos soportar la tentación, así como Jesús nos enseñó, Señor, a alabarte y a honrarte, Padre. Queremos que nuestra oración sea oída en el cielo. Y tú nunca dejas de oír una oración desesperada, una oración llena de clamor y dependencia. Tú no dejas de oír. Nuestras causas ponemos delante de ti, Señor. Nuestro matrimonio, nuestros hijos, su conversión, la santidad en sus vidas, la visión, la salud. Guárdanos en medio del mal, Señor. Guarda tu iglesia en medio del mal. Levántalo a aquellos que están enfermos, desanimados, entristecidos. Y tu Espíritu se derrame, Señor Dios, sobre tu iglesia. Sobre tu iglesia. Ven, Señor Dios, lléname a mi Padre. Lléname, dile al Señor, lléname, llena mi vida, Señor Dios. Llena mi vida, llena mi vida. Levanta tus manos y dile, llena mi vida, Señor, llena mi vida. Deseo a ti. Él va a poner visión en tu mente. Él te va a empezar a dar sueños. Vas a empezar a tener situaciones en las cuales vas a notar que es la voz de Dios en tu corazón. Vas a notar. Te va a hablar en tu mente, te va a traer la palabra, te va a hablar una circunstancia, te va a dar una visión como Pablo. Va a poner algo en tu corazón y vas a saber que es de Dios y vas a aferrarte en fe. Vas a aferrarte en fe, porque la fe es creer. Te doy gracias, Señor Dios, en el nombre de Jesús. Direccióname mi trabajo. Toca, Señor Dios, acá a los profesionales. Toca, Señor, a la gente de influencia. Toca a los hombres y mujeres que están en estos lugares, Señor, acá en lugares de autoridad. Para que ellos sean hombres y mujeres guiados por tu Espíritu. Toca a cada padre, a cada madre. Toca a cada líder de alguna organización, a cada director que hay en este lugar. Toca a cada estudiante que tenga influencia sobre sus alumnos. Son los alumnos, toca a los maestros que están acá, toca a los periodistas, toca a los políticos de esta iglesia, Señor, los que están acá, de los que son de esta casa, toca a los empresarios, Señor, toca a los empleados, tócalos, Señor Dios, que seamos hombres y mujeres de oración y dependencia. Y en la respuesta de toda oración, la paz y la convicción nos lleve, Señor, nos llene. Por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y acción de gracias, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Espero que haya tocado tu espíritu el ver esas escenas, tanta gente orando y más que nada ese mensaje. Y yo quiero ahora orar contigo. Recíbela a Cristo como tu Salvador. Depón tu rebeldía de Él. Acéptala a Jesús. Arrepiéntete de tus pecados y Él hoy te recibe como hijo. Dile así: Señor Jesús, en este momento te entrego mi vida y mi corazón. Te pido perdón de mis pecados y te pido que con tu sangre me limpies de todo mal. Recibo el sacrificio de Cristo en la cruz. Recibo tu Espíritu Santo. Renuncio a Satanás. Y te doy gracias por salvarme y amarme. Ayúdame, Señor, a vivir una vida de fe. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, inventaste todo, mi Señor.
sobre todo reino y nación, y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor. Nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Sobre todo reino y nación, y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor. Nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Y en la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por